Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Pablo Pozzi, que hace poco estuvo en Posadas. Pablo es doctor en Historia por la Universidad Stony Brook de Nueva York. Ha sido profesor titular plenario de la Cátedra de Historia de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También fue director del programa de Historia Oral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina, presidente de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Ha editado numerosos libros, artículos, publicaciones varias sobre particularmente la historia de la clase obrera en Estados Unidos y en Argentina, la izquierda y la clase obrera, los trabajadores, la conciencia de clase en Estados Unidos, las guerrillas en América Latina, una amplia trayectoria que ahora más descansado nos permite que nos reciba y nos dé su tiempo para charlar con nosotros. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. La verdad que me hiciste quedar muy bien recién. Bien. Bueno, Pablo, contame un poco, ¿cómo fue que se te dio o quisiste estudiar historia? ¿Cuándo nació eso? Si en tu adolescencia, ¿cómo fue esa curiosidad, esa necesidad? A ver, primero yo fui un niño y joven devoto de Sandokan, Emilio Salgari, los Piratas de la Malasia, Alejandro Dumas y compañía. Y eso en general me generaba una inquietud en términos de cómo y qué hacer y cómo entender las cosas que hacía la gente, fundamentalmente el pueblo. Uh-huh. Entonces lo que hice cuando ingresé a la universidad, empecé a estudiar economía. Uh-huh. Eso fue un error histórico, donde al año y medio descubrí que era una disciplina increíblemente poco seria. O sea, básicamente un buen día nos asignaron una de esas tareas. Había que calcular tasas de desempleo, inflación, qué sé yo, y manejar una cantidad de variables, todo en una fórmula matemática complicada. Yo no tenía la más remota idea de cómo hacer eso, y lo hice a ojo de buen cubero, y de toda la clase el único que la pegó fui yo. Bien. Y dije, esto no sirve para nada. Esto no es lo mío. Entonces, no solo no es lo mío, sino que es poco serio. Si un chanta como yo, que no sabía nada, podía acertar a la respuesta, la verdad que era un invento. Entonces empecé a mirar qué otras materias había dado, qué me interesaba, etcétera, y me volqué por historia. Uh-huh. Y en realidad me gustó mucho, digamos, recuperaba esa cuestión de historia de piratas cuando era chico, pasando por hablar de los pueblos, de las cosas, de una cantidad de cuestiones que para mí eran importantes, y en realidad terminé con una cuestión muy puntual. A mí me encanta la historia, me gustan bastante menos los historiadores, pero bueno, de ahí me dediqué a la historia durante tiempo, no a ser profesor universitario. Yo fui obrero durante la punta de años, fui obrero gráfico, obrero de construcción, obrero automotriz, y un buen día regresé a la Argentina allá a principios del 84, y empecé a buscar trabajo de gráfico, que era lo que a mí me gustaba y que era bastante bueno en lo que hacía, etcétera. Y en una época donde se estaba editando poco en la Argentina, había una especie de crisis en la industria, estaba reconvirtiéndose la industria a la computadora. Yo era un tipo que había usado desde la linotipo hasta la Colt Composer,
y de la computadora no sabía un pomo. Y más o menos con bastante problema de sobrevivir, durante 2 meses no tenía dónde caerme muerto, y un día me cruzo un viejo amigo del posgrado en Estados Unidos, un tipo se llama Eduardo Zaguier. Zaguier era un tipo muy interesante. Él decía que era el único marxista balvinista en la historia, porque era radical pero marxista. Y le acababan de dar una cátedra en Filosofía y Letras de la UBA, de Introducción a la Historia, y me dijo, ¿por qué no venís a trabajar conmigo? Y me salvó la vida, y yo acepté. Dije, bueno, esto es una changa mientras encuentro trabajo de gráfico, y a los 3 años me quedé. Claro. Me quedé 35 años. Mira, fue un cambio, pero bueno, evidentemente tenías que estar ahí. No, evidentemente. Por además, es muy difícil explicar el día de hoy lo que era dar clases, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, a principios del 84. Claro, recién. Era una cosa, pero era maravillosa. Claro, era estábamos en pleno regreso, digamos, de todo. Totalmente, pero además donde pagaban poco, las condiciones eran pésimas, sí. Pero la gente venía con mucho entusiasmo y veníamos a charlar y a discutir cosas, era bien interesante. Sí, eran esos tiempos, ¿no? Donde la universidad servía para eso, ¿no? Para interpelar, reflexionar, cuestionar, aprender, leer. Cosa que nunca más volví a vivir, es una cosa maravillosa. Sí, fueron años increíbles. Y por supuesto te formaste en universidad pública y fuiste el primero en acceder en tu familia a la educación superior, ¿o había ya profesionales? No, mis padres, mi madre es egresada también de Filosofía y Letras de la UBA. Bien. Y mi padre era ingeniero químico. Pero ellos son la primera generación de universitarios en la familia. Mis nonos y mis abuelos de universidad nada, es más, creo que no habían terminado el secundario. Y después esta decisión de seguir perfeccionándote, de hacer un doctorado y en el exterior, porque en esos años, en los 80s y tantos, los doctorados aquí eran casi nulos, escasos. ¿Cómo fue eso? Sí, y lo que pasa es que yo había estado en Estados Unidos y en México antes de regresar a la Argentina, y había empezado a hacer el posgrado, pero lo dejé por eso de que te decía que era gráfico. Y cuando volví y estaba en Filosofía y Letras, ocurrió algo muy estrambótico, que hubo una reforma grande del plan de estudios. Creo que la reforma más importante hasta el día de hoy, por lo menos en el caso de Historia, seguro. Y había un rector que se llamaba Francisco Delich, y Delich decidió que había que dictar historia de Rusia, historia de África, historia de Asia, historia de Estados Unidos, y decidió que para esto había que mandar gente al exterior. Y me mandó a mí a Estados Unidos, o sea, decidió que como yo hablaba inglés, entonces que mejor fuera yo, y yo no quería ir. Y Delich agarró, me sentó un día y me dijo, mire, yo soy el rector, ¿sabe usted? Sí, doctor, ¿cómo no? Hágame un favor, hágase un favor a usted, siga trabajando en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual a buen entendedor, pocas palabras, váyase a Estados Unidos y déjese joder. Bien. Admiro su nacionalismo, pero usted es un pelotudo. Bueno, ya ahí me fui un año a la Universidad de Massachusetts, y ahí decidí hacer el doctorado. O sea, yo dictaba Historia de América Latina en Massachusetts, y mientras tanto armaba la cátedra de Estados Unidos y terminaba mi investigación doctoral, que defendí a los 2 años de regresar a la Argentina, ¿no? De regresar de este viaje, digamos. Y la verdad que me hizo un favor. Yo no quería dictar historia de Estados Unidos, pero me sirvió para una cantidad de cosas, inclusive para repensar la historia argentina. Me amplió los horizontes un montón. Claro, porque no es la historia de cualquier país, ¿no? Estados Unidos, porque siempre hemos tenido unas relaciones muy particulares con ese país, a toda América Latina. Eso por un lado, pero por otro lado, y creo que en el caso de lo que yo estoy refiriéndome,
el enfoque, las perspectivas, las preguntas que se hacen son terriblemente distintas a las nuestras. Claro, claro. En el caso de ellos, por ejemplo, la izquierda casi no figura en su historia. Poco obreros, en el caso nuestro son cosas importantes, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, pero muy importantes. Entonces hay un cruce importante de preguntas, enfoques, etcétera. Por ejemplo, ellos trabajan mucho raza y género y nosotros en aquel entonces nada. Claro. Pero nada. Claro. Entonces era una cosa que te sugería cuestiones nuevas que eran importantes, inclusive bibliografía que de otra manera no hubiéramos visto. Nosotros somos muy francófilos en eso, leemos a los franceses y casi a nadie más. Y los yanquis tienen una cantidad de cuestiones que son importantes para considerar, inclusive desde el punto de vista de lo que vos estabas hablando recién de América Latina, imperialismo y compañía, tienen una extensa bibliografía bien interesante. Bien. Hacemos la primera pausa, Pablo, y continuamos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Seguimos hablando con el doctor Pablo Pozzi. Bueno, comentaba recién de sus primeros pasos en la formación, su viaje a Estados Unidos, cómo eso sirvió para ampliar sus conocimientos y sus cuestionamientos sobre su tema de investigación. Cuando empezaste, a hacerte todas estas preguntas, a notar las diferencias, las diferentes realidades, ¿cómo fue que te fuiste profundizando, fuiste ahondando en la historia de la clase obrera argentina? Porque después, ese fue tu guía, para las investigaciones de los años posteriores. Claro, yo tenía que dictar historia de Estados Unidos, entonces me dediqué a la clase obrera norteamericana. Claro. Y como contrapartida, mi tesis doctoral fue sobre los trabajadores durante la dictadura del 76. Algo, que en Estados Unidos estaba bien, que hoy en día en la Argentina se llama historia de tiempo presente. Resulta que siempre hice historia de tiempo presente sin saberlo. Y que en la Argentina, como me dijo una vez Luis Alberto Romero, eso no era historia, era politología. Con lo cual no le di ni 5 de pelota. Y era Romero. Y de hecho publiqué una parte, de mi tesis doctoral, la publiqué en una editorial que se llamó Contrapunto, que dirigía Eduardo Liz Dualde, y que fue un libro que fue muy exitoso por fuera del mundo académico, que se llamó Oposición Obrera a la Dictadura. Durante muchos años yo era invitado a sindicatos y cosas para hablar de ese, porque la hipótesis que se manejaba, hecha también por Delitzsch, es que acá la dictadura había gozado de apoyo popular, que además que los trabajadores habían sido terriblemente agredidos y habían tenido escasa o nula resistencia. Y yo lo que demostraba, y creo que lo hice bastante bien en esta época, sobre todo porque estamos hablando del año 88-89, con poco dato, poca cosa, etcétera, lo que yo demostraba es que había habido una intensa actividad subterránea de oposición, o sea, yo lo diferenciaba de resistencia y lo llamaba oposición, porque la resistencia remontaba a resistencia peronista, y la resistencia peronista tenía un programa muy concreto y muy puntual que era el retorno de Perón y el retorno a una Argentina del estado de bienestar. La oposición durante la dictadura era simplemente una negación, un rechazo a la pérdida de conquistas y al modelo militar. No tenía un modelo de sociedad alternativa en mente. Entonces, a partir de ahí, yo una cosa que hice fue muy puntual. O sea, yo descubrí una inmensa cantidad de sabotajes, de conflictos, de huelgas, de formas de organización clandestina, etcétera. Y esto era inconcebible sin pensar que la relación entre los trabajadores, o sea, entre la clase obrera argentina
y la militancia de la década del 70 había sido mucho más profunda de lo que todo el mundo decía. O sea, la hipótesis en torno a eso es que los setentistas, sean guerrilleros o no guerrilleros, sean sobre todo estudiantes clase medieros que jugaban poco al fútbol y fumaban mucho el pucho. Y yo encontré que no. Yo empecé a revisar ahí, empecé tratando de analizar la guerrilla. Lo recorté eso rápidamente porque era inabarcable. La cantidad de grupos guerrilleros que hubo en Argentina fue un infierno. Y me centré en el PRTR, por ser el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde a través de entrevistas, de documentación, de papeles, e inclusive, ahí me sirvió Historia de Estados Unidos, de los informes de inteligencia norteamericanos que había disponibles en la época, encontré una relación entre la clase obrera y todas estas organizaciones que era fenomenal, pero terrible, inclusive como señalaban los norteamericanos, con una cosa notable que era que estaba en terrible crecimiento la prédica revolucionaria marxista, revolucionaria peronista, para que quede claro, ¿no? Sí. O sea, revolucionaria no es una sola. Entre la clase obrera argentina, que había cada vez más. O sea, yo cuando empecé a calcular la cantidad de gente que tenía en el BRT, en su momento dado, estamos hablando en el año mediados 75, eran entre 6 y 7 mil militantes y aspirantes, había miles de simpatizantes organizados, muchos más miles de gente en periferia, lectores, etcétera, que daban apoyo relativamente parcial. Estamos hablando de una organización relativamente grande, sobre todo para el día de hoy, era un infierno. Y esto además me llevó después a pensar y a repensar por qué. Porque una de las cosas que yo encontraba es que mucha de la gente del PRT venía de familia peronista, si bien el PRT era profundamente antiperonista, que había habido una cantidad de gente que venía de familias cristianas, entonces que había gente que venía de la derecha. Entonces este cruce de un lado hacia otro, etcétera, me sugería a mí cosas que me puse a investigar después, que en torno a qué eran las condiciones que generaba el poder tener este tipo de cosas. Entonces lo primero que yo encontré en torno a eso fue cosas que me llamaban poderosamente la atención. Todos sabíamos que el primer diputado socialista de América fue Palacios, en 1905. Sabíamos que la primera edición en español del Capital de Marx la hizo Juan B. Justo. Lo que sabíamos menos es que la primera intendencia comunista de América fue en Cañada Verde, en Córdoba, en 1928. Que mi primer diputado comunista de América fue Miguel Burgas, también por Córdoba. Que hablábamos de Germán Abel Alemán como fundador del marxismo en la Argentina allá por 1890, y en realidad no solo estaba él, sino que había una cantidad de criollos, que el anarquismo tenía peonada y criollos adheridos fuertemente a eso, que el PC, el Partido Comunista Argentino, en 1973 tenía 200.000 afiliados, o sea, uno de cada 100 argentinos estaba en el PC, una barbaridad de gente. Y así un montón de cosas similares, incluyendo que muchísima gente que se sumó a la guerrilla venía de pueblos chicos. Entonces la pregunta era qué pasaba y qué generaba esto. Y lo que yo postulo y postulé hace unos años es que lo que había en la Argentina fue durante 100 años una cultura de izquierda. No solo una cultura obrera, sino una cultura obrera pero con un enfoque político muy puntual, de izquierda. De izquierda no quiere decir necesariamente marxista y leninista. Claro. Puede ser cristiana de izquierda, puede ser peronista de izquierda, puede ser radical de izquierda.
O sea, todos los partidos tenían un sector de izquierda importante, críticos del capitalismo. Esto se remontaba a la historia de mi propia familia. Mi abuelo fue intendente de San Francisco de Córdoba. Mi abuelo era radical rojo, o sea, estaba por la reforma agraria, el impuesto a renta potencial de la tierra, la redistribución de la riqueza y una cantidad de cosas más. Y dentro de eso fue uno de los originales fundadores del peronismo en la provincia de Córdoba, a la izquierda del peronismo también, en su lado. Si uno lee los discursos de mi abuelo, lo corre al PC por izquierda en esa época. Entonces esto era muy notable para mí. Y esa cultura se reproduce en canciones, en chistes, en criterios, en cosas, y empieza a notarse un quiebre de esa cultura con el menemismo, donde empieza a crecer la derecha, donde se destruyen aspectos importantes de la sociabilidad en términos de la clase obrera y de su fuerza, se destruye buena parte del sindicalismo, se lo corrompe, se lo coopta, etcétera. Y esto es la base, digamos, sociocultural para que Mauricio Macri se convierta en el primer presidente en la historia argentina que gana una elección con un programa abiertamente de derecha. O sea, pensemos que Menem no ganó con un programa de derecha, Menem ganó con la revolución productiva y el salariazo. Alfonsín con democracia come, se cura y se educa, son programas progres, digamos. Después que hayan hecho otra cosa es otra cuestión. Eso es otro detalle. ¿Estamos? Y entonces aquí hay un quiebre, digamos, los últimos... si nosotros nos preguntamos de dónde viene Milei o de dónde viene Massa el día de hoy, y vienen de este quiebre, no de la dictadura, sino vienen de los cambios que ocurren en época del menemismo, ¿no? Que es lo que permite que un tipo como Massa, de la UCD liberal, se haga peronista, sólido, cosa notable. Entonces, en cambio cultural importante hasta el día de hoy, donde resta una cantidad de cuestiones importantes en términos de cultura de izquierda, pero muy mezclada. Vuelvo a insistir, lo de izquierda es importante porque, por ejemplo, la cultura obrera norteamericana es una cultura de derecha, no de izquierda. Si bien es obrera. ¿Estamos? Sí, clarísimo. Bien. Hacemos la segunda pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Pablo Pozzi. Bueno, estamos hablando de la historia de la ideología de la clase obrera argentina en principio, cómo circulaban ideas y políticas, historias en los inicios, y eso fue decantando y deviniendo. No me queda muy claro en qué todavía. Si usted me permite corregirla sin ánimo de ofenderla, por favor, Sandra, no era ideología ni ideas, es una cultura. O sea, un sentido común. O sea, donde la gente... ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la gente, durante muchísimos años, la gente consideró que si eras rico era porque eras ladrón. ¿Está claro? Sí. Que consideró que lo digno era trabajar. Estamos. Ahí está. Consideró una cantidad de cuestiones, que el capitalismo era algo intrínsecamente malo. Esto no quiere decir que tuvieran una idea clara de con qué reemplazarlo, pero si nosotros vemos la marcha peronista, ¿por qué la marcha peronista dice combatiendo al capital? Precisamente por esta cultura, por un sentido común que permite que la gente se identifique, ¿no? Que la gente diga, bueno, sí, tienen razón esto, y nadie lo piensa como una cuestión de izquierda, nadie agarra y dice yo soy zurdo, ni por las tapas. Lo que consideran es que es normal, es que está bien, es que es correcto, sí, que te doy un ejemplo muy puntual en eso. Un obrero con buen oficio en una fábrica recibía el trato de don.
Claro. ¿sí? Automáticamente. Era una cosa de prestigio. Claro, claro. Hoy en día eso ha cambiado bastante, ¿sí? O sea, cuando yo trabajaba en fábrica, el compañero que era vago no era compañero, lo tratábamos mal, le hacíamos perrada y media. Lo mismo que el tipo que era olfa de la patronal. Claro. Hoy en día no es tan así, No. ¿viste? No es tan así. No. Entonces, este es un cambio importante en sentido común, en esa cultura. Claro. Y no me refiero, y para que quede claro a los oyentes, yo no estoy hablando de cultura en el sentido de arte, música, escultura, museo. Estoy hablando de cultura en el sentido de cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con él, ¿sí? Sí. Ahora vos comentás que... ordinario, sí. No, vos definís o, digamos, explicabas recién que esta cultura cambia a partir de los 90. ¿No cambia antes? O sea, el tema de la masacre de la dictadura, la desaparición de cuadros políticos, obreros, estudiantiles, gremiales, ¿eso no hace que esto cambie? Vamos a hablar claro. Que yo estudie o haya estudiado esto en la última década, no quiere decir que los sectores dominantes en Argentina no lo tuvieran claro desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando ya de la dictadura de Onganía, claro. Toda esta cuestión de dificultar la asociación, cortarle el pelo a los chicos, las faldas, etcétera. Sí. Tenía que ver con eso. Eso fracasa, evidentemente. Eventualmente llegamos a la dictadura del 76. La dictadura del 76 lo que hace es una cantidad de cosas muy terribles. Y terribles no me estoy refiriendo solamente al costo humano, a la masacre de gente, aunque todo el mundo habla de eso. Creo que hay consecuencias mucho más profundas y más históricas. Una es la instalación del miedo permanente, en términos generales. Y el miedo es algo que pueda volver a pasar, es una cuestión a la cual recurren todos. Recurre la derecha, recurre la izquierda, recurre los organismos de derechos humanos. O sea, a mí me escriben los amigos diciéndome con Milei vuelven los milicos. Claro, claro, sí, es... Vamos, o sea, volver al miedo. El miedo es una cosa fundamental. La otra cosa que también es sumamente importante es que la cantidad de muertos y desaparecidos de la dictadura lo que hace es elimina la transmisión de experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo en la fábrica aprendí no solo cómo manejar las herramientas, sino cómo comportarme, porque me lo enseñaba alguien más grande que yo. ¿Está claro? Sí, sí. O sea, otro tipo me decía, aprenda esto y se hace de esta manera. Y un obrero digno se porta de esta forma. De repente ese tipo no está más. Entonces, el joven que va a la asamblea ya no tiene el viejo que ya pasó por la experiencia para decir hay que hablar ahora o hay que anotarse último en la lista para ser el que define cómo se vota la resolución. ¿Está claro hasta ahí? Sí, total. Esto implica que la dictadura cumple una función. Si Onganía cumplió una, Videla cumple otra, pero lo que resta en la década del 80 es una cantidad, y está lleno de luchas en la década del 80, recuperación para sectores clasistas y democráticos de seccionales. Había más seccionales anti-burocráticas en el 84 que en el 73 en la Unión Obrera Metalúrgica, para que quede claro. ¿No? Lo que hay entonces, eso se combina con una cuestión importante de corrupción en la época de Menem. La privatización dio un golpe final a muchas de estas cosas, combinando el retiro voluntario, que en general le pagaban a los obreros viejos para que se fueran del lugar de la fábrica, ¿no? Y además para hacer participar a los sindicalistas, a los burócratas, en el proceso privatizador. Y de repente estos burócratas se convirtieron de ser intermediarios en la venta de la fuerza de trabajo de la patronal y el obrero
se convirtieron en empresarios. Y todos estos son empresarios, terribles empresarios. Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces ahí cambia el perfil en torno a eso. Claro. Agregale a eso que en la década del 80 todavía había un entramado importante en la sociedad argentina de sociedades de fomento, clubes, asociaciones, teatros barriales. Todo eso en los 90 desaparece. Uh-huh. Todo eso desaparece. Uh-huh. Entonces tenemos una combinación de cosas donde esta cultura no la elimina Menem solito, Uh-huh. sino que cada uno de esos gobiernos va generando condiciones para que el próximo avance más en erradicar esa cultura. Y en eso te puedo incluir a Alfonsín, que hoy todo el mundo celebra. Uh-huh. El papel de Alfonsín en términos de la educación e incrementar el nivel de ignorancia del pueblo argentino fue importantísimo. Y nadie lo discute, nadie lo ve, nadie lo Uh-huh. no, o sea, cuando emergemos de la época menemista hacia los kirchneristas, termina de darle el golpe final. O sea, Néstor lo que hace es coopta organismos de derechos humanos, movimiento de desempleados, a través del proceso de subsidio que inventó Duhalde. Uh-huh. Es una cuestión donde se aprovechan del hambre de la gente para generar un nivel de control. A medida que el Estado te da un subsidio para sobrevivir, es una forma de disciplinarte de alguna forma y de que tu organización responda a las necesidades estatales, ¿no? Podés hacerlo al revés también, eso, es decir, que los subsidios además garantizan la tasa de ganancia del empresariado argentino, porque lo que nadie te dice, especialmente no la Nación Más, no te dicen que la vasta mayoría de los subsidios en la Argentina van a empresarios, no a trabajadores. Claro. Sí, bueno, es una información manejada con cierta discrecionalidad por los medios, ¿no? Obviamente. Y es que los medios mienten, perdón, todos mienten. Sí, o sea, mienten de un lado, mienten del otro. No hay tal cosa como periodismo independiente. Los grandes periodistas que supimos tener en la Argentina han desaparecido. También han desaparecido. Ahora, esto es interesante lo que contás de la educación también, ¿no? Porque, bueno, quizás porque como se implementó la Ley Federal de Educación, que creo que sí, que fue la puñalada total para la educación, lo previo quizás no queda un poco deslustrado, ¿no? Ante tamaña masacre que fue en los 90 esa bendita ley. Y claro, pasa de perspectiva, sobre todo porque al mantener la universidad no arancelada, nótese que no dije gratuita, Uh-huh. no arancelada, entonces los sectores medios que tienden a ser los que más se movilizan en torno a la educación, digamos, quedaron más o menos apocados. Pero acordémonos que la Ley de Educación Superior encuentra sus orígenes en el Congreso Pedagógico Nacional que se llevó adelante bajo Argentina. Claro. ¿No? Entonces, acá hay un cambio importante. Uh-huh. Inclusive cambian organismos que ustedes deben saber bien, eso como el CONICET. Totalmente, o sea, sí. el CONICET, que era una cuestión de alto nivel de investigación para gente de un nivel de excelencia intelectual importante, o sea, que estoy en el caso de Ciencias Sociales, León Rositner, Viñas, una cantidad de otros tipos, de repente se abre a estos, la apertura va a ser en la época de los Kirchner, Sí. se abre y cualquier pendejo puede ingresar al CONICET y vivir de eso, como me dijo un colega cuando entró como investigador del CONICET, dijo, me jubilé. Yo me quedé turulato, yo dije, ¿cómo? Ya está, tengo la vaca atada. En eso incorporemos un criterio, hemos incorporado un criterio profundamente posmoderno en la educación pública. Todo el mundo habla de defender la educación pública y gratuita y nadie se rompe mucho el tujes porque sea una buena educación pública y gratuita, ni estudiantes ni profesores. Es más, los profes de repente tenés cada chan casi.
Nótese que como estoy jubilado puedo decir todo claro, esto. sos inimputable. Hacemos la última pausa, Pablo, y continuamos. Dale. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con el doctor Pablo Pozzi, bueno, ya en el bloque final, que como siempre se me pasó súper rápido. Pablo, llegamos a esta realidad en donde, por todo lo que comentaste y todo lo que nos ha pasado como sociedad, como país, como trabajadores, tenemos gente que hoy decide, pese a las experiencias, a estas recientes que has comentado, de diferentes gobiernos, sobre todo, bueno, lo que pasó en la dictadura, en el menemismo, con Alfonsín, podemos decir algo de la Alianza, han sido experiencias muy traumáticas y sin embargo tenemos un grueso de población votando a referentes o a candidatos que proponen más de lo mismo, o sea, épocas de terror, digamos, de políticas de terror en todo sentido. Pero además pensemos, ahí, a ver, cuando Milei agarra y dice una cantidad de cosas que todo el mundo insiste que son barbaridades, todo el mundo no, todos mis amigos insisten que son barbaridades, y cuando las pensás, tenés que pensar cómo hemos construido un Milei. Claro. Milei dice, por ejemplo, que hay que reducir la cantidad de ministerios. Hay como 20 ministerios. Yo no sabía que había tantos ministerios. ¿Para qué mierda tenemos tantos ministerios? En la Facultad de Filosofía y Letras hemos sabido tener un prosecretario encargado de las relaciones con empresas recuperadas. Con relaciones con empresas recuperadas. Tenemos un cargo para eso. Increíble, absolutamente increíble. En el CONICET a mí me consta que hay algunos que son grandes investigadores haciendo cosas importantísimas. Y una cantidad de otros, importante cantidad de otros, cuyas cosas son impresentables. Entonces, acá hay una cuestión que, entonces, esto da pie a que Milei se pare y diga hay que eliminar el CONICET, claro, haciendo palanca en lo que no sirve. Claro. ¿No? Y nadie se para de decir, bueno, veamos cómo hacemos que sí sirva, ¿no? Entonces, digamos, hay una construcción, pensar que un Milei sale de la nada o que un Macri sale de la nada es, además de no tener visión histórica, ser un tonto así, en general. En torno a eso, digamos, después resulta que la gente hace buen rato viene eligiendo entre candidatos que no le gusta a ninguno. A ver si queda claro. ¿Qué es lo que le gusta a esta juventud mileísta? Le gusta que despotrica contra la casa. Claro. O sea, que despotrica contra los políticos, que además tiene razón, son un desastre nuestros políticos. Sí. A ver, digámoslo bien, tiene razón en eso, lo cual no quiere decir que sus soluciones sean correctas, claro, que es otra cosa. ¿Está? Los tipos que votan a Massa, yo no encontré uno todavía que me diga Massa es un gran tipo. No. Todo, lo que siempre me dicen es Milei es peor. Claro, sí, ese es el... Es terrible, quiere decir que no tenés opción entre uno y el otro. Es que en realidad no la hay en este casillero donde nos pusieron del balotaje, no hay opción. Bueno, esto no solo en el balotaje. En las generales, las otras opciones eran Bullrich, claro, un chiche de candidato. Schiaretti, otro chiche de candidato. Sí. Y mi amiga Miriam Bregman, que la verdad que no proponía absolutamente nada. Entonces, o sea, parecía más peronista que los peronistas. Entonces, llega un momento en que no tenés opción. O sea, yo en las generales, por primera vez en mi vida, me quedé en casa y no fui a votar. O sea, ejercí mi derecho constitucional de que a los 70 años, para mí ya no es obligatorio, como tengo 70 años, no voté. Bien. Pero para mí fue un trauma, porque yo soy de la generación donde el voto era sagrado, una conquista. Obvio. Era una conquista que habíamos pagado con sangre. Exacto, sí. Pero no hay nadie que me represente ni remotamente. Y no quiero más darle mi voto a gente que no sirve. La gente que ha hecho este país lo que es hoy, ha hecho un desastre.
un gran país que tiene montañas de cosas, desde capital humano hasta recursos naturales, y sin embargo estamos peor que Paraguay. Sí. Es increíble. Sí, bueno, no, o sea, si uno se pone a pensar lo que se ha votado y y cómo han gestionado los diferentes gobiernos, ahí está la respuesta. Ahora, siempre eso, ¿no? Decimos, bueno, lo que decías hace un rato, votamos a este porque el otro es peor. ¿Y cuándo será que votamos con otra perspectiva, digamos? Siempre hay que votar al menos malo, digo, ¿no se puede optar por otra cosa? ¿Por qué te cargan eso de que...? Pero Sandra, pero además es gracioso. Desde el 83 en adelante, todos los gobiernos que hemos electo dejaron el país peor de que lo encontraron. Todos. La hiperinflación del 89, la crisis del 98, la nueva crisis del 2001, los quilombos con el campo en el 2008, los quilombos... Hoy en día todo el mundo se quiere olvidar lo que fue el 2014, el 2015, era un desastre este país. Sí, y bueno, después supuestamente venía Macri a arreglar todo, lo dejó infinitamente peor de que lo encontró. Vino Alberto Fernández que nos iba a salvar, peor. Y hasta los albertistas están arrepentidos. ¿Qué querés que te diga? Claro. Y ahora, digamos, acá hay que pensar otra cosa, acá hay que hacer otra cosa, hay que pensar otra cosa. ¿Y cómo hacemos? ¿No? Ahí está el problema, porque en ese pensar otra cosa es donde se enancan los Milei del mundo. Claro. ¿Está? Ellos dicen, vamos a cambiar, vamos a arrasar todo, agarro la motosierra. Claro. Y un montón de gente dice, sí, la verdad que hay que agarrar la motosierra. Pero bueno, ya sabemos. ¿Viste? Así que, bueno, pero supongo, quiero creer, para no tener un mensaje tan desesperanzador, en algún momento quizás recuperemos nuestra historia, nuestro pasado y podamos otra vez desde abajo. Para terminarlo de alguna forma no tan desesperanzadora. En 1880 la generación del 80 hizo lo que hizo del país en aquel entonces, un país oligárquico. Los anarquistas eran 4 y sin embargo hicieron lo que hicieron años más tarde. ¿Sí? En el año 69 nadie se imaginó que iba a ocurrir el Cordobazo y el Rosariazo y el Malarguazo y compañía, y ocurrió. Marx decía, el ser humano no se hace ninguna pregunta que no pueda eventualmente responder. Nosotros estamos empezando a buscar las preguntas, lo que tenemos que empezar a buscar son las respuestas y a probarlas, ¿no? Y no aceptar, nos queda poca cosa, lo que nos queda es la posibilidad de decir que no. Y al decir que no, obligar a buscar otra respuesta. Bien, esa es una gran opción. Creo que es la mejor opción en esta época, ¿no? Decir que no. Es la mía, no sé si es buena, es la mía. No, creo que es muy buena, porque si no la otra también es lo que comentabas antes, ¿no? Seguir apostando a lo mismo, votar al menos malo, que sabés que te va a perjudicar, porque bueno, es parte de una historia también y de una estructura que va hacia ese lado. Y bueno, y es también un derecho decir, bueno, no, ¿saben qué? Conmigo no cuenten. Tal cual. Así no. Esto más allá de que Menem y Alfonsín se las hayan arreglado para hacer que el voto en blanco sea un voto no válido. Claro, que esa es otra, ¿no? Para descontar la protesta social. Pero el voto en blanco es una opción, claramente, la prevé la Constitución, y nosotros tenemos experiencia. El gobierno de Ilía fue un gobierno que perdió ante el voto en blanco peronista. Realmente fue un gobierno débil. Sí, no es una... olvidarse. No, y aparte no se lee, ¿viste? Eso a mí me llamó poderosamente la atención, cómo va bajando la lectura del voto en blanco. No se considera, lo que no es menor. Bueno, no, pero además te mienten. Además de eso, ¿no? Si vos mirás los resultados electorales a 1:00 de la noche
los mirás temprano a la mañana, a las 7 de la mañana, lo que sale en los diarios, y después mirás lo que sale en las 10, cambian las cifras. Cambian todo el tiempo, sí. Sí. Cambian. Pero bueno, y no es porque hay más o menos votos, sino cambian las cifras. Eso es bueno recordar, ¿no? Lo que el voto en blanco es una opción y también es una posición totalmente aceptable y respetable. La mía es así. Bien. Pablo, Listo. Se nos acabó el programa, así que te agradezco tu tiempo. No? Y bueno, como siempre, un gusto charlar con vos y espero que se repita en algún momento. Un abrazo y gracias por darme bola. Gracias a vos. Hoy escuchamos en Macroscopio música irlandesa. Raglan Road de Luke Kelly, Whiskey in the Yard de Dubliners, Kinky Boots de Irish Brigade y Rifles of the Ira de Wolf Tones. Los saluda Sandra Nicosia, nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.